apreciables esforzadores y unión sinódica de sociedades de esfuerzo cristiano de nuestro R Sínodo General. Muchas gracias le damos a nuestro Dios por la vida que Él nos concede dentro de su santísima obra. Y quiero recordar en breve, por supuesto, o siendo breve, aquellos hermosos días de trabajo, de esfuerzo, de unión con los esforzadores cuando el Señor me concedió, me permitió trabajar en su obra como consejero de esta Unión Sinódica de Esfuerzo Cristiano. Fue nuestro amado Sínodo General en su reunión de organización que tuvo el día 16 de octubre del año de 1996. En esa reunión, el Sínodo me nombró como secretario permanente, así que fui el primer secretario permanente del Sínodo. Y también me nombró consejero de la Unión Sinódica en la organización del Sínodo que tuvo lugar en el Templo Divino Redentor de Nativitas de la Ciudad de México. Lógicamente que el nombramiento de secretario permanente fue de 5 años y el de consejero fue de 1 año, pero después fue ratificado. Y si no mal recuerdo, otras 2 veces más fue ratificado mi nombramiento como consejero. Y fue para mí de mucha experiencia en la obra del Señor haber viajado con las mesas directivas que recuerdo de aquel entonces. Empezamos a trabajar por la reciente organización de la Unión Sinódica de Esfuerzo Cristiano, con aquellos miembros de la mesa directiva, esforzadores de aquel entonces, de 25 años, y viajamos a diferentes iglesias, a diferentes sociedades, de las diferentes categorías, adultos, jóvenes, adolescentes, niños, y también sociedades mixtas, planteando e impulsando la obra del Señor en nuestro país y los lineamientos en lo que teníamos que esforzarnos para encauzar este trabajo. La antigua Unión Presbiterial, el Presbiterio Nacional de la Ciudad de México, pues había trabajado en ese campo, de Zacatecas hasta Quintana Roo. Pero al haber sido organizados los 3 presbiterios, es decir, el de Oriente y el de Occidente, y haberse organizado el Sínodo, entonces cada unión empezó a trabajar en su territorio que le correspondía. Y yo quiero decir a mis amados hermanos, esforzadores de hoy, hermanos de las iglesias de hoy, que no en vano tenemos lemas, tanto por el triunfo del Evangelio como por Cristo y por su iglesia. Son metas que se tienen que realizar, entre tanto el Señor nos tiene con vida y nos tiene en pie. Gracias le damos a Dios por habernos concedido trabajar, y en lo que a mí respecta, no solamente presidiendo mesas directivas, sino también exponiendo la palabra de Dios en diferentes campos de la Unión Sinódica, y también trabajamos en la elaboración de un folleto explicativo que se envía a todo el campo, y también trabajamos en la elaboración de los estatutos de la Unión Sinódica. Y no fue cosa de un día, ni de 2, sino de varias
varios periodos y semanas que estuvimos trabajando en la elaboración de los estatutos. El día de hoy, al llegar nuestra amada Unión Sinódica de Esfuerzo Cristiano a sus 25 años, mi anhelo y mi deseo es que los esforzadores de hoy se esfuercen verdaderamente por Cristo y por su iglesia. Se esfuercen en verdad porque el Señor toma cuenta de todo el trabajo que se hace de manera sincera, no por fuerza, sino por voluntad, por deseo de servir al Señor. Jóvenes, adultos y demás esforzadores, que a ustedes no se les olvide que es un gran privilegio servir a Dios tanto en nuestra iglesia local como dentro de una unión, dentro de un presbiterio, dentro de un sínodo. Recuerdo aquel día, aquí donde yo estoy ahorita, donde estaba aquí la comisión organizadora, entre ellos el presbítero Genis, que ya está con el Señor, y el presbítero Salomón Morales, que ya está también con el Señor, y el anciano Arturo Juárez Álvarez. Acá recuerdo a mi derecha estaban los delegados de Tabasco. Estoy recordando a Miguel Hansen y a Elías Pérez López y a muchos, porque aquí fue organizada, aquí en este templo Betel de San Andrés Totoltepec fue organizada la Unión Sinódica de Sociedades de Esfuerzo Cristiano. Ya estaba yo nombrado secretario permanente del presbiterio y ya estaba yo nombrado consejero, primer consejero de la Unión. Así que yo estaba por ahí y los demás que nos encontrábamos en esta convención de organización. Son recuerdos muy gratos. Yo sé que eran tiempos cuando teníamos más bríos, más fuerzas, disfrutábamos de mejor salud, pero trasladarse de un lugar a otro era bastante difícil y tan lejano, ¿se imaginan? Recuerdo que íbamos a Catepec Guerrero, también a hablar con las sociedades de Esfuerzo Cristiano, a decirles en qué consistía el trabajo de la Unión Sinódica, cómo se organizarían para trabajar dentro de la Unión Sinódica. El Señor nuestro iluminó, como ustedes lo saben, al presbítero José Luis Genis Guzmán, primero para que impulsara este trabajo y esta organización, y segundo para aconsejar y para presentar metas que gracias a Dios empezaron a poner en práctica y a cumplir hasta la fecha. Al cumplirse 25 años de esta organización, la Unión Sinódica de Sociedades de Esfuerzo Cristiano, a pesar de la pandemia del coronavirus por la que estamos pasando en nuestros días, a pesar de todo eso, no se detiene el trabajo. Gracias a Dios, hay organización y hay trabajo y se están usando los medios que el Señor nos está permitiendo, las redes sociales, digitales, electrónicos, de internet, de todo esto que nuestros antepasados no vieron y que a los de hoy les corresponde ver y hacer uso de todo esto. Mis amados hermanos, yo quisiera que no pasaran por alto la palabra de Dios, porque este es el libro bendito, aparte de los estatutos que rigen a la Unión, tenemos el principal libro, que es la palabra de Dios. Y quiero que graben en sus mentes este versículo o recordárselos. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo número 5, versículos 23 y 24. Dice el apóstol Pablo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él está más cerca ya. Y por lo tanto, tenemos que entregar cuentas a nuestro Señor. Que sean cuentas claras, exactas y sinceras. Él lo sabe de todas maneras. Sigan trabajando, mis amados esforzadores. Como dijera el apóstol Pablo, aquí en la palabra de Dios, yo ya estoy para ser entregado, decía. ¿Y yo qué puedo decir en estos tiempos? Ya también con edad avanzada, pero en mi corazón hay gozo por haber servido al Señor de esa manera, entre otras muchas ocupaciones, por supuesto, que teníamos y que seguimos teniendo. Gracias a nuestro Dios por estas bendiciones que nos concedió al trabajar en su santísima obra en la consejería de la Unión Sinódica. Que el Señor ricamente los bendiga y los esfuerce en gran manera para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén.